Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Hablar del 24 de marzo del 76 es hablar de la etapa más oprobiosa de la historia argentina. Se anuló prácticamente la actividad gremial, quedó reducida a lo administrativo, es decir, a lo mínimo indispensable como para conservar la personería gremial. El 24 de marzo del 76 hubo una pequeña minoría que festejaba que lo fuésemos nosotros, los negros, los violentos, los que queríamos no ese país blanco al que aspiraba la clase pudiente de Argentina. Yo en aquel momento empezaba en mi vida laboral como abogado laboralista y estaba ya vinculado a sindicatos, pero también estaba vinculado a la práctica de la gremial de abogados. Tuvimos las peleas en la época de Isabel Perón, que empezaron con la represión. Tuvimos desaparecidos en aquella época, tuvimos muertos y recuperados. Empecé a trabajar inmediatamente como abogado. Era abogado del sindicato, de la CGT de los argentinos, me mandaban muchos casos, Ungaro, por ejemplo. Y también hacíamos defensa con Silvio Frondizi. Y en el 74 lo mataron a Silvio Frondizi. Estábamos haciendo una defensa juntos. Ese día él no vino, yo me encargué de la defensa. Y cuando estaba haciendo la defensa, es que me entero, porque traen los diarios, que lo habían secuestrado de su casa y lo habían fusilado. En mi caso personal, era amigo de muchos de los compañeros que murieron, que mataron, que desaparecieron, incluso mi propio hermano menor, Guillermo, que había hecho política conmigo y que estaba y militaba en una organización militar, pero estaba absolutamente convencido que su lucha y su organización instaurarían un nuevo régimen. La dictadura fue un plan sistemático, ¿no? Yo no creo que haya sido un tema casual contra el movimiento obrero. Creo que fue un plan sistemático a partir del cual la dictadura pudo implementar el plan económico, ¿no? que venía a implementar. Digo, a partir de eso fue su política de avance contra las asociaciones sindicales. El objetivo de la represión era el movimiento obrero. Obviamente toda forma de organización, los estudiantes lo sufrieron, es decir, es mucho más amplio, pero el centro del movimiento obrero precisamente porque había que garantizar el éxito del Plan Martínez de Oz. Concretamente, la piedra angular del Plan Martínez de Oz fue la Ley de Entidades Financieras, que transformó a una economía de producción en una economía de especulación. Un instrumento normativo temible que tenía la dictadura militar, entonces era lo que llamaban la ley de prescindibilidad, que era una manera de deshacerse administrativamente hablando, ¿no? De desprender administrativamente hablando de las personas así, indeseables por el motivo que fuera. En aquel momento, los abogados que estábamos en la gremial de abogados ya habían desaparecido Ortega Peña, habían desaparecido Sinigaglia, Mario Hernández. Empezaban a verse una situación y nos juntábamos al mediodía en el Café La Paz. ¿A qué nos juntábamos? Nos juntábamos a jugar al ajedrez y al billar, para no hablar, porque en algún momento cuando hablábamos desapareció fulano, desapareció mengano, desapareció sutano. La mayoría de los desaparecidos, muertos, torturados,
han sido sindicalistas. Siempre cuando se trata de pegar al sindicalismo, sí, pero eran delegados de base, había de todos lados. Había secretarios generales, recuerdo un secretario general de Luz y Fuerza, recuerden todo. El sindicalismo era el enemigo de los militares. Hubo un ala, como la política, como en todos lados, que acordó con los militares. Yo recuerdo que en el año 77 hicimos una recopilación del número de personas que habían sido secuestradas o muertas del movimiento obrero y era realmente numéricamente impresionante. Con el informe de la CONADEP, uno cuando se hace por ahí también lo han dicho, cuando se hace de los 30.000 desaparecidos, de dónde provenían, en el mundo del trabajo era más del 60%, incluso si contaba los profesionales como mundo del trabajo, que bueno, obviamente que lo son, pero digo, no está como separado, tenías casi el 70 y pico %. En aquel momento algunos tomaron la decisión de irse del país. El sindicalismo tuvo un aporte muy importante. Yo era abogado de un gremio naval, no quiero mencionarlo, pero que hacía viajes al Uruguay. La cantidad de gente que salieron por esos barcos de esa organización gremial es inusitada. Nosotros tuvimos 17 desaparecidos en el Poder Judicial de la Nación. Había desde defensores oficiales, una fiscal penal económico, muchos trabajadores, hubo mucha gente detenida. Yo estuve, como vos decías, 6 años y 8 meses preso, pero también estuvo preso una secretaria del Foro Penal, que después fue ministra de la Corte Suprema, la doctora Carmen Argibay. Lo que una dictadura militar, la represión brutal trae como efecto general es un repliegue de la participación de la gente y un retraimiento, ¿sí?, hacia la atención de sus asuntos personales, ¿no?, y más íntimos y directos. Eso es lo que sucedió en el Tribunal de Cuentas y lo que le pasó también en la comisión directiva de la Asociación Gremial. Varios, digamos, de los miembros de la comisión directiva tuvieron que abandonar el trabajo, inclusive dejar el domicilio y hasta emigrar. Yo estaba por casarme, no me casé, tuve 2 años sin trabajar. Me habían ofrecido un trabajo, un hombre de la política, un amigo mío, para trabajar en Porto Alegre, en unos talleres navieros, y toda la duda de irme o de quedarme, y escuchaba lo que decía la compañera, lo que era el exilio interno. El exilio es tremendo, porque es el miedo permanente a que te pase algo a vos o a los tuyos. Yo vivía en Olivos y no había una sola noche que no escuchase tiros, sirenas, corridas. Eso eran todas las noches. Una prima nuestra, Ana María, de La Plata, estudiante de filosofía, ella era una militante montonera, estaba como activista en esa época y se la llevaron. Eso fue una larga noche que de lo que uno no recuerda, si hubo estaciones, si hubo primaveras, inviernos, veranos. No tengo recuerdos de personas cercanas, amigos, sí, chupados así, pero después blanqueados, puestos a disposición del Poder Ejecutivo, de la hija de una compañera de trabajo, también así lo llamaban la readaptación, ¿no? Y después la ponían a trabajar en una parte del Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Y hubo un caso en lo que se llamó el apagón de Ledesma, que fue tremendo, que en una sola noche se hizo un apagón en Ledesma y en una sola noche se llevaron más de 300 personas de los ingenios, todos laburantes, ¿no? Todos trabajadores, se los llevaron ahí. Y ya había desaparecido antes uno que el radicalismo nunca lo rescata, un tipo que se llamaba Aredes, que había sido médico en Ledesma, trabajando en los ingenios, y a él lo secuestran el 24 de marzo del 76. Se quiso romper con 1 o 2 generaciones de argentinos.
muchos de los jóvenes que inclusive planteaban esta alternativa de cambio desaparecieron. Lo que han matado, lo que han robado, lo que han estafado. La decadencia de la Argentina empieza ese día, el 24 de marzo del 76, y sigue hasta ahora por diferentes circunstancias o porque se murieron miles de chicos que hubiesen contribuido a un país diferente. Entre el 24 de marzo del 76 y el 27 de abril del 69 hubo 260 conflictos de distinta magnitud, ¿no? Conflictos como los dos que tuvo la Ford, el de Luz y Fuerza que terminó con la desaparición de Oscar Smith, también todo por defender los convenios colectivos. ¿Cuál fue el hecho político primero que implicó una vuelta al sistema democrático? El paro de abril de 1978 del movimiento sindical, que separó prácticamente, no en totalidad, pero la mitad de los trabajadores del país hicieron la primera huelga. La resistencia de los trabajadores fue tremendamente importante y los costos de esa resistencia también fueron muy graves, ¿no? Castillo, de un gremio marítimo, no había ido a la reunión porque tenía un congreso en Mar del Plata. Me llama al estudio y me dice: Enrique, me voy a presentar. ¿Estás loco? Digo, ¿por qué? Y porque yo decreté el paro. Se presentó y quedó detenido con los otros dirigentes. Ustedes dirán, qué estupidez. No, qué integridad, porque se sentía mal de no haber quedado en la misma situación que todos ellos. Bueno, ese fue un momento muy interesante porque permitió meses después que para poder pelear por su libertad, la libertad de los que habían detenidos, se conformó una comisión alternativa de la CGT y había que designar una delegación a Ginebra. Y viene Barilache y me dice: Enrique, dice, el único, yo tengo un pibe que quiere ir a Ginebra y que se la juega. ¿Saben quién era el pibe? Saúl Ubaldini, que fue a Ginebra a pelear por la libertad del conjunto de los compañeros. Se discutía si el acceso al poder tenía que ser por la política o por la fuerza. Yo siempre estuve a favor de la política. Derogaron la ley de contrato de trabajo, convirtieron en delito el delito de huelga, intervinieron a la mayor parte de los sindicatos, mataron a 30.000 personas. No basta con juzgar a los genocidas, sino hay que revertir los cambios que esa dictadura hizo en la Argentina. Nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista caer nuevamente en lo mismo. Creo que eso es lo que tenemos que pugnar desde el lugar que nos toca, desde las organizaciones sindicales, con un montón de compañeros sindicalistas que desaparecieron, delegados que desaparecieron. Entonces, hacer el ejercicio, hacer la pausa, tomarnos estos minutos y decir y contar y volverlo a contar y volverlo a explicar todas las veces que haga falta. Hay que refrescar la memoria, hay que participar, explicar, entender que una banda de asaltantes con un jefe que no estaba en este país, porque esto pasó en Chile, pasó en Uruguay, pasó en Brasil y en Argentina, destrozaron Latinoamérica. Debemos valorar a la democracia como la conocemos desde el 83, como la hizo conocer Alfonsín. Esta democracia de los derechos humanos, de la división de poderes.